sentarse. Bien, en esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros, a los adultos, a los grandes, a los padres. Siempre que el ser humano piensa en la educación de su hijo, se esmera y se esfuerza. Siempre que las personas en la sociedad tienen que pensar en qué van a estudiar sus hijos o qué van a hacer de grandes, siempre se detienen con seriedad, porque es muy importante que estudien, ¿verdad? Desde que el niño tiene 4 años está pensando el papá enviarlo a un preescolar, y cuando sale del preescolar está pensando que vaya a una primaria y luego que vaya a una secundaria, y hace el esfuerzo para que esté en una preparatoria, y anhela que ese hijo tenga una preparación, porque esa preparación le va a servir para poderse defender aquí en la tierra, para poder tener un buen empleo. Y los padres siempre buscan en el estudio la formación de sus hijos y buscan las mejores escuelas. Si quizás dentro de la comunidad donde está hay 4 o 5 escuelas, se dan a la tarea de buscar la mejor, donde tengan los mejores maestros, para que sus hijos tengan la mejor formación. En cuanto a Dios, Dios ha dejado la iglesia para que los padres entendamos que la mejor herencia que podemos darle a los hijos es enseñarles el temor a Dios, a caminar. Y usted podrá decir, pero ¿de qué me sirve o de qué le sirve a mi hijo de que vaya a una iglesia? Le sirve de que cuando ese hijo crezca, si Dios le da vida, tenga un carácter definido, sepa tomar decisiones. Y la Biblia nos deja un versículo muy importante a los adultos y nos dice: instruye al niño en su camino. La palabra instruir nos habla de iniciar, nos habla de disciplinar, nos habla de adiestrar, nos habla de instruir. Entonces, cuando la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de instruir a nuestros hijos, nos habla de una responsabilidad. He compartido esto regularmente allá afuera en lo secular. Cuando un licenciado tiene que abordar un tema de derecho, recurre a un libro de derecho. Cuando un médico tiene algo que afrontar en la medicina, busca en un libro de medicina cómo responder a los problemas que tiene. De igual manera, los cristianos, la iglesia de Dios, cuando tenemos que abordar un tema que tiene que ver con nosotros, tenemos un libro, y ese libro es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en esta tarde nos detengamos para meditar en la palabra de Dios. El versículo 6 dice: instruye. Y sabe que esta palabra, además de iniciar o disciplinar, habla también de que pongamos estrecho en el hijo. Sabe que el hijo va a aprender más del ejemplo, más allá de lo que tú le digas a tu hijo. Y la Biblia enseña a los padres, y aquí en la iglesia donde estamos, en esta misión Casa de Dios, Dios está dejando y delegando la responsabilidad a los padres de instruir al hijo en su camino, para que, dice la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo, que dice, no se va a apartar de él. Sabe que en esta tarde Dios no quiere convencernos si es mejor traerlos al templo o llevarlos a la escuela secular. Dios no pretende convencernos. Dios quiere que reflexionamos lo importante que es instruir a los hijos ahora que son pequeños en las cosas de Dios. ¿Cuántos hijos que dejaron de ser niños hoy, algunos padres que están aquí, les cuesta traerlos al templo? Porque cuando fueron pequeños, el papá no tomó con seriedad su papel de traerlos a la casa de Dios. En este lugar tenemos un grupo de niños, y esos niños están aprendiendo de lo que los papás les hacen, el ejemplo que hacen con ellos. Es un anhelo y un deseo como pastor que los niños sean constantes, pero si los padres no son constantes, es imposible que los hijos tengan ese carácter de ser constantes en las cosas. Dios desea que reflexionemos. La formación de nuestros hijos es la mejor responsabilidad que tenemos como adultos. Y es muy importante entender esto. Quiero que me acompañe a Lamentaciones 3:27.
Lamentaciones 3:27. Sabe que siempre que pensamos en la educación de nuestros hijos, tenemos que entender de que Dios es la mejor respuesta. Dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones 3:27: bueno le es al hombre llevar el yugo, ¿qué dice? ¿Desde cuándo? Es decir, la Biblia nos enseña que es bueno al hombre desde que están pequeños que lleven el yugo. Aquí la palabra yugo es la palabra de Dios. Recordemos que el yugo es el instrumento que utilizan para colocárselo a la yunta de bueyes para que puedan caminar y arar la tierra. Eso es lo que hace. El yugo lo que hace es que tenga un balance los animales, que sepan caminar recto, que no se desvíen, que tracen los surcos rectos. Y la Biblia enseña que es bueno al hombre llevar el yugo. ¿Cuándo? Desde ahorita, desde que son pequeños, es bueno que los hijos vayan conociendo de la palabra de Dios. Desde que son chiquitos vayan ellos caminando y creciendo con el temor de Dios. Papá y mamá, hoy que estás aquí en este lugar, dale a Dios gracias que hoy puedes traer a tus hijos a este lugar a escuchar de Dios. Dale a Dios gracias que aún tienes la facultad de tomar a tu hijo y decirle vamos al templo, y tu hijo no te va a cuestionar. Al contrario, él es el que te trae a este lugar y tú dices tengo cosas que hacer. Porque llegará el momento que este niño va a ser un adolescente y va a entrar en la etapa de la rebeldía y no va a querer estar en las cosas de Dios. Toma en serio el papel de padre. Hoy tienes la gran bendición de tomar a tu hijo y traerlo, y el hijo está aquí sentado esperando recibir algo de Dios. Pero mañana este niño va a ser adolescente y te va a costar traerlo a las cosas de Dios. Haz un esfuerzo hoy para que ese hijo camine en las cosas de Dios. Le es bueno al hombre desde que es joven llevar el yugo. Desde que es pequeño le es bueno. ¿Cuántos padres hoy tienen dolores de cabeza con sus hijos? Porque cuando fueron pequeños no supieron entender el valor de llevarlos a la casa de Dios. No solamente llevarlos, ser ejemplo. Allí en la casa reunirnos, orar a Dios, pedirle a Dios, enseñarle al hijo a buscar a Dios. Hoy cuántos jóvenes no andan perdidos en la delincuencia, robando, haciendo otras cosas, porque no hubo un padre que le enseñara, no hubo una madre que fuera persistente en las cosas de Dios. A Dios damos gracias porque en esta misión hay niños, pero también es una gran responsabilidad de que el padre y usted como mamá entiendan lo importante que es Dios en la vida de los hijos. Quiero dar una cita más. Mateo 12:30. Mateo 12:30. ¿Sabe que en la actualidad, en la educación, vemos una gran problemática? Porque no hay un carácter. ¿Sabe que lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde a nosotros es de que a los hijos les enseñemos a tomar decisiones? Cuando como padres le enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones, cuando ellos crezcan van a saber tomar decisiones, pero no en base a sus emociones, en base a la palabra de Dios. Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien reconoce de Dios, reconoce a Cristo como su autoridad, reconoce que la palabra, la Biblia que tenemos es de Dios, cuando reconocemos eso, dice la Biblia que vamos a recoger. Porque es aquí, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. ¿Por qué desparrama? Porque cuando tú como hijo de Dios reconoces que Dios es tu autoridad y que la palabra de Dios es la guía, pero tú no haces por atenderla, estás echando en saco roto. Déjenme ilustrarles esto. Cuando tenemos nosotros
un vaso de agua, ¿qué es mejor? ¿Llenar el vaso y que tenga su nivel? ¿O echarle agua a ese vaso hasta que se desparrame y se esté cayendo el agua? ¿Qué es mejor? Llenar ese vaso, ¿verdad? Al nivel que tiene que tener. Porque cuando se desparrama es una pérdida de agua, es pérdida de tiempo. De igual manera son las cosas de Dios. Es mejor recibir de Dios las bendiciones, cosechar las bendiciones, que estar en un lugar escuchando de Dios y todo lo que escuchas se va por la calle. Qué triste es saber que hay padres que escuchan constantemente mensajes de Dios. ¿Y saben qué hacen con lo que escuchan? Nada. ¿Sabe qué estás haciendo? Estás desparramando lo que Dios te está dando. ¿Qué dice usted cuando ve que el tinaco de alguien está con el agua y se está desparramando? ¿Qué le dice usted? Ciérrale la llave, porque se está cayendo el agua. Se está desperdiciando y es muy importante el agua. ¿Cierto o no? De igual manera es la palabra de Dios. Es lamentable y es triste que los padres en la actualidad siguen escuchando de Dios y cuando escuchan de Dios no hacen nada por poder atender las cosas de Dios. Entonces aquí Jesucristo nos habla en este versículo 30 de algo muy importante. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. ¿Sabe? En esta tarde lo que Dios quiere hacer es que reflexionemos. Los hijos que tienes son prestados por un breve tiempo. Está en tus manos que le enseñes bien las cosas de Dios, con temor y con responsabilidad. ¿Sabe que cuando Dios nos mostró el trabajo con los niños, Dios quiere que los niños aprendan, pero aprendan bien? Y una de las partes que hablábamos con los maestros y con las hermanas, maestras, las hermanas, es que los niños que lograran estar constantemente en todos los cultos que tenemos, ellos allá como niños, ellos estuvieran ahí. Y les decíamos, les pedimos de favor de que se gradúen estos niños. Evitemos que de repente venga un niño el día de la graduación, que vengan, pero no les enseñemos a que solamente vengan el día que se gradúen. Enseñémosle de que cuando tú eres constante, tú recibes una recompensa. Porque si no, tú a tu hijo le estás enseñando solamente a llegar en ciertos momentos. La formación de los hijos es muy importante. Y la Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino. ¿Sabe que la palabra en su camino tiene un significado muy importante? ¿Y sabe que esa palabra en su camino significa boca? Pronunciar. Eso es lo que significa la palabra en su camino. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Instruye al niño en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de conducirse. Eso es lo que significa en su camino. Porque cuando tú le enseñas a tu hijo desde pequeño a cómo hablar, a cómo expresarse, toda la vida él inicia una carrera y un camino. Y conforme ese niño vaya creciendo, aprendió de ti cómo tú le enseñaste a ese niño a hablar o a esa niña a expresarse. Qué triste es que los padres les enseñen a sus hijos con groserías a expresarse, con gritos. Esa palabra en su camino tiene una profundidad y habla desde que le das tú a ese niño de comer. Y la pregunta es, ¿qué le estás enseñando a tu hijo a hablar? ¿Cómo le enseñas a tu hijo a hablar? ¿Qué vocabulario tu hijo tiene? Ese vocabulario que hoy tiene, mañana cuando sea adolescente, lo va a pulir. Y si las palabras son groserías o antisonantes, mañana ese niño o esa niña las va a decir más grandes. Ahí la palabra en su camino también nos habla de cómo comes. Porque eso es lo que significa esa palabra en hebreo en su camino. Significa boca. De manera literal,
y de manera espiritual. Instruye al niño en su boca. Instruye al niño en cómo se va a expresar. Instruye al niño cómo va a hablar. Es lamentable que hoy muchos hombres o muchos jóvenes no respetan, porque no hubo un padre que los instruyera de niños, porque no hubo una madre que los corrigiera de niños. Y hoy dices tú, es que yo nunca te enseñé. Es que tú nunca lo enseñaste, o tú dejaste de hacerlo. Instruir al niño significa tomar la responsabilidad, y en su camino la manera de expresarte. Dios quiere que en esta tarde reflexionemos. Estos hijos va a pasar el tiempo y van a dejar de ser niños. Hoy tienes de parte de Dios en tus manos la bendición de que estos niños mañana, si Cristo no viene, sean hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que tengan un carácter. Pero Dios te los prestó a ti. Dios te los prestó por unos años, para que tú hagas con ello o con ellos lo mejor. Le es bueno al hombre llevar el yugo desde su juventud. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde por mostrarnos y por llevarnos a reflexionar lo importante que es instruir a aquellos pequeños que nos has dado en tu camino, Señor, en tu palabra. Te pido por los padres que están en este lugar. Te pido por las madres que están en este lugar. Que tú, oh Dios, hagas la obra en sus corazones. Que no sea una predicación más, sino que sea palabra que taladre su corazón y que le muestre que tú eres, Señor, el único Dios que puede guiarnos a toda verdad. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En lo que se preparan los niños, así como estamos, hay un canto que dice: tu fidelidad es grande. Y esto nos habla de que Dios siempre es fiel y que Dios siempre nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. ¿Sabe que en esta tarde Dios no nos está señalando si eres malo o si eres buen padre? Dios quiere que corrijas y que mejores el papel de padre. Vamos a tomar este canto que dice: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad